En el día en que aquella niña nació, morí un poco, pero también fue el día en que finalmente desperté. Recuerdo la luz blanca de la sala de parto golpeando mi rostro arrugado y el frío que subía por mis piernas hinchadas. A los 66 años, acostada en aquella camilla del Hospital Civil de Celaya, no parecía una mujer a punto de dar a luz, parecía una anciana demasiado cansada para aguantar una prueba más. Y aún así, allí estaba yo, con el vientre enorme, escuchando a las enfermeras cuchichear por los rincones, como si yo fuera una atracción de circo. ¿Alguna vez te has sentido expuesta de esa manera? Como si tu vida se volviera tema de pasillo, mientras tú solo intentas sobrevivir. Mi nombre es Consuelo Vázquez, pero en Apaseo el Grande nadie me llama así. Para ellos soy solo Chelo, la mujer de Rodrigo. Siempre fui presentada de esa forma, como si no tuviera nombre propio. Tengo 66 años bien vividos, o mal vividos, depende del día que me preguntes. Nací y crecí en La Faena, hija de jornalero, criada con el olor a tierra mojada y tortillas calientitas saliendo del comal. Estudié poco, trabajé mucho. Me casé en 1974, porque en aquella época una joven decente no tenía mucha elección, y desde entonces aprendí a tragar en silencio. Cuando apareció aquel embarazo, después de una cirugía que supuestamente había terminado para siempre mi vida de mujer fértil, sentí que algo andaba mal, pero ya sabes cómo es. Pasé toda la vida oyendo que la mujer desconfía demasiado, que la mujer inventa cosas, así que callé. De nuevo, solo que en aquel hospital, entre un gemido y otro, yo aún no tenía idea de que lo que estaba a punto de escuchar del médico iba a desgarrar no solo mi cuerpo, sino la historia entera de mi matrimonio. El aire de la sala de parto era helado y olía a una mezcla de antiséptico y miedo, mi propio miedo. A los 66 años, estaba allí, acostada bajo una luz blanca e impiedosa, con las piernas abiertas como un libro que nadie se había tomado el trabajo de leer por décadas. Cada contracción era una ola de fuego que subía por mi espalda, un castigo que no comprendía, pero aceptaba con el mismo estoicismo con el que acepté toda mi vida. Afuera, en Apaseo el Grande, el sol de Guanajuato debía estar castigando la tierra seca, pero allí dentro era un invierno artificial y cruel. Antes de que desenrede el hilo de mi vida, antes de contar cómo llegué a este momento que debería ser un milagro, y se convirtió en el epicentro de mi infierno personal, pido un instante de tu atención. Si crees que toda historia merece ser escuchada, que toda voz silenciada algún día necesita gritar, te pido que te suscribas a este canal. Tu apoyo es lo que permite que jornadas como la mía encuentren un lugar en el mundo. Es un pequeño gesto que da una fuerza inmensa. Te agradezco de corazón. Ahora, volvamos a aquel cuarto blanco. Las voces de los médicos y enfermeras eran un zumbido distante, apagado por la pulsación frenética en mis oídos. Fuerza a doña Consuelo. Una vez más, la cabeza ya está coronando. Yo hacía fuerza, pero no por alegría o expectativa. Hacía fuerza por instinto, como un animal acorralado que solo quiere que el dolor termine. Rodrigo, mi marido, no estaba allí. Se había negado a entrar diciendo que eso es cosa de mujeres, pero yo sabía la verdad. Él estaba allá afuera, en el pasillo, probablemente alardeando ante quien quisiera oír sobre su virilidad tardía, el viejo gallo que aún cantaba en el corral. Y entonces, en medio de una última y lacerante ola de dolor, vino el alivio. Un cuerpo pequeño, escurridizo y caliente fue arrancado de dentro de mí. El llanto que siguió no fue melodioso como el de mis otros hijos, décadas atrás. Este era un llanto agudo, casi una protesta, que cortó el aire estéril de la sala. «Es una niña, doña Consuelo». «Una linda niña», dijo una enfermera, su rostro un borrón tras el sudor que ardía en mis ojos. La envolvieron en un paño azul claro y la acercaron a mí. La miré, exhausta. Aquel rostrito arrugado, los ojos apretados contra la luz, las manitos cerradas. Yo debería sentir un amor arrollador, la recompensa divina por un milagro que la ciencia no podía explicar. Pero lo que sentí fue un vacío helado, una extrañeza profunda. Era como mirar a la hija de una desconocida. Fue en ese momento, mientras la enfermera se alejaba con la niña para los primeros cuidados, cuando el doctor Morales, un hombre de mediana edad con ojos cansados y barba por afeitar, se inclinó sobre mí. Su mano, cubierta por un guante de látex, sujetó mi brazo con una urgencia que me asustó. Su rostro estaba a centímetros del mío, y el aliento de café viejo invadió mis narinas. Bajó la voz a un susurro, un secreto venenoso destinado solo a mis oídos. «Doña Consuelo, necesito decirle una cosa de extrema importancia, y necesito que me escuche con mucha atención.
Sin escándalo, asentí, con el corazón martilleando contra las costillas como un pájaro atrapado. Hubo un error, cuchicheó, y cada palabra era una piedra cayendo en el pozo de mi estómago. Usted nunca podría haber quedado embarazada. Su cirugía, hace 4 años, la histerectomía parcial, hacía que fuera imposible. Lo revisamos todo. Su marido, él falsificó sus exámenes prenatales con ayuda de un conocido en el laboratorio. Y este bebé, doña Consuelo, este bebé no es biológicamente suyo. El mundo dejó de girar. El zumbido en mis oídos se convirtió en un silencio ensordecedor. El rostro del doctor Morales se distorsionó. La luz blanca sobre mí se transformó en un sol negro y sentí el suelo de mi existencia, la base de 48 años de matrimonio, de silencio y de sacrificio, desintegrarse bajo mi cuerpo frágil y exhausto. El milagro no era un milagro, era la más elaborada y cruel de las mentiras. Y yo, Consuelo Vázquez, la mujer a la que todos en Apaseo llamaban santa por su paciencia, acababa de dar a luz a la prueba viva de mi propia desgracia. Para entender la profundidad de aquel abismo que se abrió en la sala de parto, es necesario volver en el tiempo. Volver a la tierra roja de Apaseo el Grande, al olor del maíz cocinándose en el fogón de leña y a la niña que fui. Mi nombre es Consuelo Vázquez, pero desde que tengo uso de razón, soy Chelo. Nací en 1958, en una casita de adobe con suelo de tierra batida, la mayor de 7 hermanos. Mi padre, un jornalero de manos gruesas y callosas, nos enseñó el valor del trabajo y el peso del silencio. Mi madre, una mujer de trenzas largas y ojos tristes, nos enseñó a rezar y a obedecer. Mi infancia no fue de muñecas, fue de responsabilidades. A los 8 años, ya sabía hacer tortillas y remendar la ropa de mis hermanos menores. La escuela era un lujo que duró solo hasta el 4º grado. Mi padre decía que leer y escribir lo básico era suficiente para una mujer. El resto, la vida lo enseñaría. Y la vida, de hecho, fue una profesora implacable. Yo era una muchacha bonita, decían. Tenía los cabellos negros y gruesos de mi madre y los ojos almendrados de mi padre. Soñaba poco, porque el cansancio no dejaba mucho espacio para eso, pero a veces, cuando iba a buscar agua al pozo al atardecer, miraba las montañas a lo lejos e imaginaba una vida diferente, una vida en Celaya, la ciudad grande, o tal vez incluso más lejos, una vida donde pudiera elegir mi propio camino. Conocí a Rodrigo Montes en la fiesta de San Francisco de Asís, el patrono de nuestra parroquia. Yo tenía 17 años, él 25. Era alto, fuerte, con un bigote poblado y una sonrisa que prometía el mundo. Era hijo de un pequeño propietario de tierras, lo que lo colocaba varios peldaños arriba de mi familia en la jerarquía invisible de nuestro pueblo. Bailó conmigo toda la noche, me ofreció ponche de frutas y dijo que yo era la flor más bonita del campo. Yo, que nunca había recibido un elogio que no fuera seguido de una orden, me sentí flotar. Mis padres quedaron exultantes con su interés. Un buen partido, decían. Un hombre que me daría seguridad, un apellido respetado. Nadie preguntó si yo lo amaba. El amor era un lujo, como la escuela. Lo que importaba era el arreglo, la estabilidad. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde fui bautizada. Usé un vestido blanco prestado por mi prima y un velo que mi madre cosió a partir de una cortina vieja. Recuerdo mirar el rostro de Rodrigo en el altar. La sonrisa que antes me había parecido encantadora, ahora, bajo la luz solemne de las velas, parecía más una demostración de posesión. Aquella noche entendí la diferencia entre ser deseada y ser dueña de una misma. Yo era lo primero, pero jamás sería lo segundo. Nos mudamos a la casa de los padres de Rodrigo, una construcción más grande, de ladrillos, con un patio interno lleno de macetas de geranios. Mi suegra, doña Elvira, era una mujer severa, de moño apretado y un rosario siempre entre los dedos. Me inspeccionaba como si fuera un animal comprado en la feria, criticando mis tortillas, la forma en que barría el suelo, mi silencio. Una mujer debe ser recatada, pero no muda, decía. Necesita saber agradar al marido, dar su opinión cuando se le pida y, por encima de todo, darle hijos varones. La presión por un heredero comenzó en el primer mes de matrimonio. Rodrigo, que antes estaba lleno de galanteos, se volvió un marido exigente e impaciente. La sonrisa dio lugar a un ceño fruncido. El afecto era una moneda de cambio,
ofrecida solo cuando sus deseos eran satisfechos. La primera gran decepción que le causé fue el nacimiento de Sofía, nuestra primera hija. Lo recuerdo entrando al cuarto, mirando el pequeño bulto color rosa en mi regazo y diciendo solo, bueno, la próxima vez vendrá un niño. Y salió, cerrando la puerta con fuerza. Amé a Sofía con todas mis fuerzas. Ella era mi luz, mi compañía. Pero para Rodrigo y su madre, ella era un recordatorio de mi falla. 2 años después, vino Mateo. La alegría de Rodrigo fue ruidosa y breve. Dio una fiesta, bebió mezcal con los amigos e hizo disparos al aire. Después de eso, Mateo se convirtió más en un trofeo para exhibir que en un hijo para criar. La tarea de educar, cuidar y amar era exclusivamente mía. La vida se asentó en una rutina monótona y opresiva. Despertaba antes del sol, preparaba el café, cuidaba a los niños, la casa, el jardín, preparaba el almuerzo, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, preparaba la cena. Mis manos, antes de jovencita, se volvieron ásperas y manchadas. Mis sueños de conocer Celaya fueron sustituidos por la geografía limitada de mi cocina, de mi cuarto y del patio. Rodrigo pasaba los días en el campo, supervisando a los peones, pero las noches eran frecuentemente en la cantina del pueblo. Llegaba tarde, oliendo a alcohol y a un perfume barato de mujer que no era el mío. Al principio lloraba. Después, aprendí a callar. Cuestionarlo era invitar a la furia. Una vez, osé preguntar dónde había estado. No me golpeó. La violencia de Rodrigo era más sutil, más cruel. Me miró con desprecio y dijo, lo suficientemente alto para que su madre oyera desde el cuarto de al lado. Estaba buscando afuera la alegría que no encuentro aquí dentro. Una mujer que no sabe darme más hijos varones y encima es amargada, no sirve para mucho. Aquellas palabras me marcaron más que una bofetada. Ellas me definieron. Yo era la mujer que falló, la esposa amargada, el útero defectuoso. 5 años después de Mateo, tuve a Alejandro, mi tercer y último hijo, otro niño. Rodrigo pareció satisfecho, pero a esa altura, el abismo entre nosotros ya era infranqueable. Cumplió su papel de proveedor, pero abdicó de cualquier otra función como marido o padre. Los niños crecieron viéndome como el centro del hogar, y a él como una figura autoritaria y distante, un trueno que anunciaba tormenta. Los crié para ser diferentes a él. Enseñé a mis hijos a ser gentiles, y a mi hija a ser fuerte. Era mi rebelión silenciosa. Los años 80 y 90 se arrastraron como una larga tarde de calor, sin brisa. Los niños crecieron, y la casa, antes llena de risas y llantos, se fue vaciando. Sofía, la más inteligente y decidida, consiguió una beca para estudiar enfermería en Querétaro. Fue una batalla. Rodrigo estaba en contra. El lugar de la mujer es en casa, cuidando al marido. ¿Estudiar para qué? ¿Para llenarse de ideas? Pero lo enfrenté, por primera y única vez hasta entonces. Vendí las gallinas, los quesos que hacía a escondidas. Junté cada peso y pagué su pasaje de autobús. Vete, hija mía, dije el día de su partida, abrazándola con fuerza en la terminal polvorienta. Vete y no mires atrás. Sé dueña de tu vida. Se fue, y sentí un orgullo doloroso, una mezcla de alegría por ella y tristeza por mí. Mateo y Alejandro siguieron caminos más cercanos a lo esperado. Mateo se casó con una joven del pueblo y se fue a trabajar con su padre en las tierras. Era un buen hombre, pero callado, tal vez intimidado por la figura paterna. Alejandro, el más soñador, se mudó a San Miguel de Allende para trabajar con artesanías. Era el más sensible, el que más percibía la tristeza en mis ojos. Con la casa vacía, el silencio entre Rodrigo y yo se volvió una entidad física. Era pesado, denso. Compartíamos la misma cama, pero era como si durmiéramos en continentes diferentes. La comunicación se resumía a órdenes y necesidades básicas. ¿Está lista la comida? ¿Están planchadas mis camisas? Voy a salir. Él envejecía, la panza crecía, el cabello raleaba, pero su arrogancia permanecía intacta. Se convirtió en uno de los notables de Apaseo, un hombre consultado sobre política local, sobre el precio de la cosecha. Para el mundo, era don Rodrigo Montes, un pilar de la comunidad. En casa, era solo un extraño que dormía a mi lado. Mi única alegría eran las visitas de mis hijos, y más tarde de los nietos. Cuando llegaban, la casa se llenaba de vida nuevamente. Rodrigo se transformaba, se volvía el abuelo generoso, el patriarca benevolente.
Pero en cuanto se iban, la máscara caía, y la casa se sumergía de nuevo en la penumbra. Fue en ese periodo, cuando ya estaba en los 50, cuando empecé a sentir los dolores, puntadas agudas en el vientre, un cansancio que no pasaba. Los ignoré por mucho tiempo. Quejarse, para Rodrigo, era señal de debilidad, pero el dolor se volvió insoportable. Fue Sofía, durante una de sus visitas, quien me obligó a ir al médico en Celaya. El diagnóstico fue un mioma uterino, grande y antiguo. El médico, un hombre práctico y sin rodeos, recomendó la cirugía. Vamos a remover el mioma y para evitar problemas futuros, haremos una histerectomía parcial. Usted ya tiene sus hijos, está en la menopausia. Es hora de descansar de vez de esas cosas de mujeres. Su frase resonó en mí. Descansar de vez de esas cosas de mujeres. Era como si mi identidad, mi función en el mundo, estuviera siendo removida quirúrgicamente junto con mi útero. Rodrigo estuvo de acuerdo prontamente. Para él, era una solución práctica, el fin de un inconveniente. Me operé a los 62 años. La recuperación fue lenta, pero el dolor físico se fue. Lo que quedó fue una sensación de final, de un capítulo cerrado a la fuerza. Yo era, oficialmente, una mujer seca, un árbol que no daría más frutos, y por un tiempo creí que el resto de mi vida sería solo eso, un largo y silencioso otoño. 4 años pasaron después de la cirugía, 4 años de la misma rutina, del mismo silencio. Me sentía más vieja, más cansada, las articulaciones dolían con la humedad, la visión ya no era la misma. Cumplí 66 años. Mis hijos me hicieron una pequeña fiesta. Trajeron un pastel de 3 leches, mi favorito, y regalos. Sofía me dio un chal de lana suave, Alejandro una cajita de madera tallada y Mateo un radio nuevo para que oyera mis novelas. Rodrigo me entregó un sobre con algunos pesos, sin siquiera un felicidades. Agradecí a todos, sonreí para las fotos, pero por dentro sentía una melancolía profunda. Era otro año sumándose a una vida que parecía ya haber terminado. Unas semanas después, empecé a sentirme extraña. Una náusea matutina que me recordaba vagamente a mis primeras gestaciones, décadas atrás. Mareos que me obligaban a sostenerme de las paredes. Al principio, culpé al calor, a la presión alta, a la edad. Es el cuerpo pasando la factura, me decía a mí misma. Pero los síntomas persistieron. Empecé a sentir aversión a ciertos olores, como el del café cargado que Rodrigo bebía todas las mañanas. Mi cuerpo, que conocía tan bien en su decadencia, parecía estar jugándome una broma. Fue Esperanza, la dueña del salón de belleza y mi única amiga de verdad en el pueblo, quien plantó la semilla de la duda. Yo estaba allí, sentada en la silla mientras ella cortaba las puntas de mi cabello canoso, y me quejé de los mareos. «Chelo», dijo, mirándome por el espejo con sus ojos astutos, «¿no te parece extraño? Náuseas, mareos, hasta tus pechos parecen más llenos». Me reí, un sonido ronco y sin alegría. «No digas tonterías, Esperanza. Tengo 66 años y estoy operada». «¿De dónde sacas esas ideas? Ideas que la vida nos da», replicó ella, seria. «Los milagros ocurren. La Virgen de Guadalupe es poderosa. ¿Por qué no te haces una prueba? Solo para salir de dudas». La idea era tan absurda que la descarté inmediatamente, pero se quedó allí, rondando en mi mente, como un mosquito insistente. La semana siguiente, en un viaje a Celaya para comprar telas, pasé frente a una farmacia. Impulsada por una fuerza que no sé explicar, entré y compré una prueba de embarazo. Escondí la cajita en el fondo de mi bolsa de paja, como una adolescente escondiendo un secreto prohibido. En casa, esperé a que Rodrigo saliera al campo. Cerré la puerta del baño, con las manos temblando tanto que apenas podía rasgar el empaque. Seguí las instrucciones con el corazón en la boca, sintiéndome ridícula, una vieja loca. Puse la prueba sobre el lavabo y esperé, sin respirar. Y entonces, lentamente, increíblemente, aparecieron 2 líneas color rosa. Miré aquellas 2 líneas por un tiempo que pareció una eternidad. No era posible. Era un error. La prueba debía estar defectuosa. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Salí del baño aturdida, me senté en la orilla de la cama y sentí que el mundo giraba. Embarazo. A los 66 años. Después de una histerectomía. No era ciencia. Solo podía ser un milagro. La palabra resonó en mi cabeza, aterradora y magnífica. Un milagro. Y no sabía si debía agradecer o temer. Se lo conté a Rodrigo esa noche.
Estaba sentado a la mesa, terminando la cena, eructando discretamente tras su mano. Me acerqué, sosteniendo la prueba de farmacia como si fuera una reliquia sagrada. Mi voz era un hilo. «Rodrigo, necesito mostrarte algo». Levantó los ojos, impaciente. «¿Qué pasa ahora, mujer?» Extendí la mano y puse la prueba sobre la mesa, al lado de su plato sucio. Miró el objeto, frunció el ceño, luego me miró a mí. «¿Qué es esta porquería?» «Es una prueba de embarazo». Dio positivo. Hubo un largo silencio. Yo esperaba asombro, negación, tal vez incluso acusación, pero su reacción fue algo que jamás podría haber previsto. Una sonrisa lenta, presuntuosa, se extendió por su rostro. No me miró con sorpresa, sino con una especie de triunfo sombrío. Tomó la prueba, analizó las 2 líneas y soltó una carcajada fuerte que resonó por la cocina silenciosa. «Bien», dijo, golpeando la mesa. «¿Quién lo diría? El viejo aquí todavía tiene pólvora para quemar. ¡Un Montes! Vamos a tener otro Montes en la familia». Se levantó, vino hacia mí y por primera vez en años me abrazó. Fue un abrazo duro, posesivo. No estaba celebrando con nosotros, se estaba celebrando a sí mismo. «Esto le va a cerrar la boca a mucho chismoso en este pueblo», continuó, ya alejándose. «Van a ver que Rodrigo Montes todavía es hombre de verdad. Un milagro, eso es lo que es. Un milagro de mi fuerza». Me quedé allí, paralizada. Su reacción, la apropiación inmediata del milagro, como una prueba de su virilidad, me dejó un sabor amargo en la boca. No hubo una pregunta sobre cómo me sentía yo, si tenía miedo, si era saludable, solo la exaltación de su propio ego. En aquel momento, una pequeña semilla de desconfianza fue plantada en mi corazón, pero la ignoré. Quería creer en el milagro. Era más fácil que enfrentar la extrañeza de aquella situación. Al día siguiente, insistió en que fuéramos a un médico. No a mi médico habitual en Celaya, sino a un médico general más viejo, aquí mismo en Apaseo, el doctor Benítez, un hombre conocido por ser más amigo de sus pacientes que riguroso con la ciencia. Fuimos a una consulta. Expliqué la situación, la cirugía, los síntomas. Rodrigo estuvo a mi lado todo el tiempo, respondiendo preguntas por mí. El doctor Benítez, después de un examen superficial y de oír el relato entusiasmado de Rodrigo, asintió con un aire maravillado. «Es increíble, doña Consuelo. La medicina tiene sus límites, pero la fe mueve montañas», dijo, ajustándose los lentes. «Voy a pedir un examen de sangre para confirmar, pero felicidades a la pareja. Esto es, de hecho, una bendición». Rodrigo salió del consultorio con el pecho inflado. La noticia se extendió por Apaseo como fuego en pasto seco. Yo, Chelo, la vieja esposa de Rodrigo Montes, estaba embarazada. Las reacciones fueron una mezcla de asombro, incredulidad y cuchicheos malintencionados. Algunos me miraban con reverencia en la misa de domingo, como si fuera una santa. Otros, me miraban con desconfianza, con las bocas moviéndose en secretos en las esquinas del mercado. ¿Cómo puede ser? ¿Operada? ¿Será el hijo realmente de él? Me convertí en una atracción local, una curiosidad, y a Rodrigo le encantaba. Me exhibía como un trofeo. En las reuniones de domingo en la plaza, ponía la mano en mi vientre, que tardó en aparecer, y contaba la historia de nuestro milagro a quien quisiera oírlo. Yo sonreía, una sonrisa tensa, y sentía las miradas de todos sobre mí. Ya no era Consuelo, era la vieja embarazada, la mujer del milagro, y en toda esa puesta en escena, me sentía cada vez más sola y asustada. La noticia llegó a nuestros hijos como una bomba. Llamé primero a Sofía. Su reacción fue la de una enfermera, no la de una hija. Silencio, seguido por una batería de preguntas. «Mamá, eso es imposible. ¿Cuál fue exactamente el procedimiento que te hicieron? ¿Histerectomía parcial? ¿Removieron el cuerpo del útero? ¿Estás segura? ¿Te hiciste un ultrasonido? ¿Un examen de sangre beta-HCG cuantitativo? ¿Un médico de verdad vio eso?» Intenté explicar, hablar del doctor Benítez, del milagre. «Mamá, con todo respeto, el doctor Benítez es un médico general de la vieja guardia. Necesitas ir a un ginecólogo, un especialista, en Querétaro o en Celaya. Esto no tiene sentido. Puede ser un tumor, un embarazo ectópico. Es peligroso». Sus palabras, lógicas y llenas de preocupación, eran como agujas en mi frágil burbuja de aceptación. Rodrigo, que oía la conversación en la extensión, arrancó el teléfono de mi mano.
Deja de ser incrédula, niña. ¿Es la envidia la que habla? Tu padre todavía es un hombre fuerte. Es un milagro de Dios y punto. Tu madre está excelente. Está siendo cuidada. No vengas con tus ideas de ciudad grande hacia nosotros. Y colgó. La conversación con Mateo y Alejandro no fue muy diferente. Mateo, siempre cauteloso, felicitó con una voz que denunciaba su confusión. Pero, ¿cómo, mamá? ¿Estás bien? Cuídate, por favor. Alejandro fue el más emotivo. ¡Guau, mamá! ¡Qué locura! ¿Una hermanita a estas alturas? Si es un milagro, que sea bienvenido. Pero necesitas cuidarte. Tu cuerpo ya no es el de una niña. La preocupación de ellos, especialmente la de Sofía, se sumaba a mi propia ansiedad, pero Rodrigo no permitía cuestionamientos. Cualquier intento mío de sugerir una segunda opinión era recibido con furia. ¿Estás dudando de mí? ¿Estás dudando de la palabra de Dios? ¿Qué quieres que piense la gente? ¿Que anduviste con otro? ¿Es eso? La amenaza velada en su voz era suficiente para callarme. El miedo a la humillación pública, a la mancha en mi honra, era un arma que él siempre supo usar contra mí. Entonces, acepté. Hice el prenatal con el doctor Benítez. Eran consultas rápidas. Medía mi presión, me pesaba, palpaba mi vientre y decía que todo estaba marchando como se esperaba. Nunca me pidió un ultrasonido. Cuando pregunté, dijo que no era necesario, que antiguamente no había nada de eso y los niños nacían fuertes. Rodrigo asentía, diciendo que era un gasto inútil. El embarazo fue una carga pesada. Mi cuerpo de 66 años protestaba cada día. Las piernas se hinchaban tanto que apenas podía calzar mis zapatos. La espalda dolía de una forma que me hacía llorar por la noche. Yo no tenía el brillo de las embarazadas jóvenes. Tenía el semblante de una mujer exhausta, cargando un peso que no era solo físico. Por las noches, acostada en la hamaca que colgaba en el patio para buscar un poco de aire, miraba las estrellas y hablaba con la Virgen de Guadalupe. No pedía explicaciones, pedía solo fuerza, fuerza para aguantar el dolor, para aguantar las miradas, para aguantar la soledad que sentía incluso con la casa llena de la presencia arrogante de Rodrigo. Pasaba la mano por mi vientre, que crecía lenta y sólidamente, y no sentía la conexión que tuve con mis otros hijos. Sentía un miedo profundo, una premonición de que todo aquello no terminaría bien. Era un sentimiento irracional, una sombra en el rincón del alma que me decía que el milagro era demasiado frágil, una cáscara de huevo a punto de romperse y revelar algo feo por dentro. Los meses fueron pasando. Mi vientre creció, y con él, la certeza de Rodrigo de que era un hombre bendecido, un elegido, cambió. No se volvió más cariñoso, sino más vigilante. Controlaba lo que comía, con quién hablaba, a dónde iba. Ya no podía ir sola al mercado. Él me llevaba, con el brazo posesivamente sobre mis hombros, como si estuviera guardando un tesoro. Una mujer en tu condición no puede esforzarse, decía. Pero no era cuidado, era control. Tenía miedo de que alguien me dijera algo que tambaleara su narrativa, su gran historia de virilidad y fe. Un día, encontré a Sofía en el portón. No avisó que vendría. Sus ojos examinaron mi vientre, mi rostro cansado, y la preocupación en su mirada era palpable. «Mamá, vine a buscarte. Nos vamos a Querétaro, a un hospital de verdad. Agendé una consulta con una especialista. Vamos a hacernos un ultrasonido y todos los exámenes necesarios». Rodrigo salió de casa en ese mismo instante, como si tuviera un sexto sentido para la desobediencia. «Nadie va a ningún lado», dijo, con voz baja y peligrosa. «Tu madre está bajo los cuidados del doctor Benítez, y aquí es donde se va a quedar». «Papá, esto es una locura. Un embarazo a esta edad, después de una cirugía. Es un riesgo altísimo. Ella puede morir. Y este bebé también. ¿Por qué tienes tanto miedo de una segunda opinión? ¿Qué es lo que ocultas?» El rostro de Rodrigo se transformó en una máscara de furia. «Escucha bien, malagradecida. Yo sé lo que es mejor para tu madre. Tú, con tus ideas modernas, no vas a destruir nuestra familia con tus dudas. Regresa a tu ciudad y déjanos en paz. Este hijo es una bendición, y no vas a transformarlo en una enfermedad». Me puse entre los dos. «Sofía, hija mía, por favor, todo está bien. Estoy bien. Regresa a tu casa, a tu trabajo. No te preocupes». Dije aquello, pero mis ojos suplicaban que ella entendiera. Estaba atrapada. Sofía me miró, con los ojos llenos de lágrimas de frustración e impotencia. Vio el miedo en mis ojos, la resignación. Entendió. Dio un paso atrás,
derrotada. «No me voy a rendir, mamá. No lo haré», dijo, antes de darse la vuelta e irse. Aquella noche, el silencio en la Rodrigo casa no era tocó el cortante, tema, pero el aire estaba pesado con su rabia contenida. Acostado en la cama, de espaldas a mí, dijo: «Si me entero de que andas en cuchicheos con tu hija, las cosas se van a poner feas para ti, Consuelo. ¿Me entendiste?». No respondí, solo cerré los ojos y recé, pero, por primera vez, mis oraciones no eran de resignación, eran de súplica por una salida, por una verdad que, por más dolorosa que fuera, me liberara de aquella mentira que me estaba sofocando. Y, en el fondo de mi ser, empecé a sospechar que la mentira no era solo sobre el milagro. La mentira era Rodrigo. Siempre lo había sido. La cercanía del parto aumentaba mi angustia. Me sentía como un barco a la deriva, sin control sobre mi propio destino, empujada por una marea de mentiras y por la voluntad de hierro de Rodrigo. Él y el doctor Benítez decidieron que el parto sería normal, en casa, como antiguamente, decía Rodrigo, con un orgullo estúpido. Mujer que es mujer pare en casa, con la ayuda de una partera. Fue el colmo del absurdo. Sofía, cuando lo supo, casi enloqueció. Llamó todos los días, suplicando, argumentando, amenazando. «Mamá, un parto a los 66 años en casa es una sentencia de muerte. Puedes tener una hemorragia, la presión puede subir. ¿Y el bebé? ¿Y si hay complicaciones? Por favor, mamá, no dejes que haga esto». La insistencia de Sofía, sumada a mi propio terror, me dio una pizca de valor. Una noche, cuando Rodrigo roncaba pesadamente a mi lado, tomé el radio nuevo que Mateo me había dado, que tenía un pequeño compartimiento para pilas, y saqué de allí el dinero que venía guardando hace meses. Eran los ahorros de la venta de quesos, bordados, pequeñas cantidades que quitaba del dinero del mercado. Era mi fondo de escape, aunque nunca había tenido el valor de usarlo. A la mañana siguiente, mientras Rodrigo estaba en el campo, fui a casa de Esperanza. Con el corazón en la boca, pedí usar su teléfono. Llamé a Sofía. «Hija mía», dije, con la voz entrecortada, «no aguanto más. Tengo miedo. Ayúdame». Del otro lado de la línea, oí el sonido del alivio en su voz. «Estoy en camino, mamá. No salgas de casa. Solo espérame. Alejandro y yo vamos a buscarte». Aquel día, las horas se arrastraron. Preparé una maleta pequeña con algo de ropa, mis documentos y la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en mi cabecera. Me senté en la cocina, esperando, con el corazón latiendo desbocado a cada auto que pasaba por la calle. Cuando el auto de Alejandro finalmente se detuvo frente a mi casa, sentí una mezcla de terror y liberación. Sofía bajó corriendo. Me abrazó con fuerza. «Vamos, mamá, rápido». En el preciso momento en que estaba entrando al auto, la camioneta de Rodrigo apareció en la esquina. Vio la escena. Yo, la maleta, mis hijos. Aceleró, quemando llantas, y bloqueó la salida del auto. Bajó de la camioneta, con el rostro rojo de odio. «¿A dónde crees que vas, Consuelo?». «Ella va a un hospital, papá, donde debería haber estado desde el principio», dijo Alejandro, saliendo del auto y poniéndose frente a mí. «No tienen derecho. Es mi mujer. El hijo es mío. Es nuestra madre», gritó Sofía. «Y no vamos a dejar que usted la mate con su orgullo y su ignorancia». La calle se detuvo. Los vecinos aparecieron en las puertas y ventanas. La escena que Rodrigo tanto temía, el escándalo público, estaba ocurriendo. Miró a su alrededor, viendo las miradas curiosas, y su rabia pareció vacilar, sustituida por la preocupación por su imagen. «Entren a la casa. Vamos a hablar como personas», dijo, intentando controlar la voz. «No hay nada más que hablar», respondí, y mi propia voz me sorprendió. Era firme, clara. «Voy al hospital, Rodrigo, con o sin tu permiso». Fue la primera vez que lo desafié abiertamente, frente a todos. Me miró, sorprendido, como si una oveja se hubiera transformado en loba. Vio en mis ojos algo que nunca había visto antes. Determinación. No dijo nada más. Solo dio un paso a un lado, derrotado por la vergüenza pública. Entré al auto. Mientras Alejandro maniobraba para salir, miré por el retrovisor y vi a Rodrigo parado a mitad de la calle, una figura disminuida, observando cómo su autoridad se desvanecía. En aquel momento, no sabía qué me deparaba el futuro. No sabía de la verdad terrible que me esperaba en el hospital, pero sabía una cosa: finalmente estaba tomando las riendas de mi propia vida. El viaje a Celaya fue silencioso, pero no era un silencio de opresión.
Era el silencio que precede a la tormenta. El Hospital Civil de Celaya era un mundo aparte del consultorio polvoriento del doctor Benítez. Era un lugar de movimiento, de urgencia, de ciencia. En cuanto llegamos, Sofía, usando su autoridad de enfermera, explicó mi caso en la emergencia obstétrica. La incredulidad en los rostros de los médicos y enfermeros era evidente. Una gestante de 66 años, con historial de histerectomía y un prenatal precario. Fui inmediatamente internada y tratada como un caso de altísimo riesgo. Una médica joven, la doctora Isabela Ramírez, asumió mi caso. Era seria, pero sus ojos transmitían una compasión que me tranquilizó. Me hizo decenas de preguntas, examinó cada centímetro de mí y con cada respuesta que daba, veía su frente fruncirse en confusión. Doña Consuelo, necesito ser honesta. La historia clínica no tiene sentido. Un embarazo tras una histerectomía parcial, aunque extremadamente raro, requeriría que al menos parte de su útero y una trompa fueran funcionales. Pero lo principal, su edad. La probabilidad de una ovulación natural a los 66 años es prácticamente cero. Solicitó una batería de exámenes, incluyendo un ultrasonido de emergencia. Cuando el aparato de ultrasonido se deslizó sobre mi vientre cubierto de gel y la imagen en blanco y negro apareció en la pantalla, todos en la sala se quedaron en silencio. Había, de hecho, un bebé allí, un bebé perfectamente formado, en posición para el parto. Bueno, ahí está, dijo la doctora Ramírez, con la voz aún cargada de asombro. Es un feto saludable, aparentemente. Pero ¿cómo llegó ahí? Eso es un misterio que tendremos que investigar. Por ahora, nuestra prioridad es usted y la seguridad de este parto. Los días que siguieron fueron una neblina de exámenes, monitoreo y conversaciones con diferentes especialistas. Descubrieron que mi presión estaba peligrosamente alta y que tenía diabetes gestacional no diagnosticada. El parto en casa habría sido, como Sofía predijo, una catástrofe. Rodrigo apareció en el hospital 2 días después. Intentó hacerse el marido preocupado, pero su presencia creaba una tensión insoportable. Discutió con los médicos, cuestionó los procedimientos, intentó convencerme de volver a casa. Te están tratando como a un conejillo de indias, Chelo. No ven el milagro, solo ven la enfermedad. Vámonos de aquí. No voy a ningún lado, Rodrigo. Me quedo aquí. Mi rechazo lo puso furioso. Intentó intimidarme, pero la presencia constante de Sofía y Alejandro lo contenía. Mis hijos formaron un escudo a mi alrededor. Por primera vez en la vida, no estaba sola en mi batalla contra él. La doctora Ramírez y su equipo decidieron que lo mejor sería inducir el parto lo más pronto posible, para evitar más complicaciones. Se fijó la fecha. La noche anterior, no pude dormir. El miedo al parto se mezclaba con una ansiedad aún mayor, la de la verdad. Sentía que estaba en el umbral de una revelación, que el nacimiento de aquella niña sacaría a la luz mucho más que una nueva vida. Sacaría la verdad que Rodrigo se esforzaba tanto por ocultar. Mirando por la ventana de la habitación del hospital hacia las luces de Celaya, una ciudad que siempre había soñado conocer y que ahora era el escenario de mi destino, me pregunté quién sería yo después de que todo aquello terminara. ¿La mujer del milagro? ¿La vieja loca? ¿O simplemente Consuelo, una mujer que, al final de la vida, estaba a punto de descubrir quién era realmente? El día del parto llegó con una claridad fría que entraba por la ventana del hospital y dibujaba un rectángulo de luz en el suelo. No sentía la ansiedad feliz que sentía en el nacimiento de mis otros hijos. Lo que sentía era una resignación solemne, como un soldado que marcha a una batalla cuyo resultado es incierto. Sofía sostenía mi mano, sus dedos fríos entrelazados con los míos. Alejandro caminaba de un lado a otro en la habitación, la preocupación marcando su frente. Rodrigo estaba en la sala de espera. La doctora Ramírez insistió en que solo la familia esencial estuviera presente, y él, para mi sorpresa y alivio, no protestó. Parecía preferir mantener distancia del proceso clínico, que no podía controlar. La inducción comenzó. Las primeras contracciones fueron leves, casi familiares, pero pronto se intensificaron, convirtiéndose en garras de fuego que me apretaban el vientre y la espalda. Las horas se arrastraban. El dolor me transportaba a otro lugar, un lugar donde solo existía mi cuerpo y su agonía. Entre los espasmos, fragmentos de mi vida pasaban ante mis ojos. La sonrisa de Rodrigo el día de la fiesta, el llanto de mis hijos recién nacidos, el olor de la tierra mojada tras la lluvia en Apaseo, el peso del silencio en las noches largas. La Dora.
Ramírez y su equipo eran una presencia constante y calmada. Sus voces me guiaban a través del dolor, animándome, monitoreándome. Va bien, doña Consuelo. Usted es fuerte. Respire profundo. Cuando el dolor se volvió casi insoportable, me llevaron a la sala de parto. Y fue allí, bajo aquella luz blanca e impiedosa, donde la historia comenzó a repetirse, llevándome de vuelta al punto donde esta narrativa comenzó. Pero esta vez, yo era consciente de cada detalle, cada mirada intercambiada entre los médicos, cada lectura en los monitores que pitaban rítmicamente a mi lado. Había una tensión en la sala que iba más allá de la preocupación normal de un parto de riesgo. Los médicos hablaban en voz baja, usando términos técnicos que yo no entendía. Vi a la doctora Ramírez mirando un expediente en su mano, luego a mí, luego al monitor, con una expresión de profunda perplejidad. Era como si estuvieran armando un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. «Fuerza, doña Consuelo. Una vez más. La cabeza ya está coronando». Hice fuerza, expulsando el aire junto con un gemido que venía del fondo del alma. Y entonces, el alivio, el llanto agudo de la niña. «Es una niña, doña Consuelo. Una linda niña». La enfermera la acercó a mí, y nuevamente, aquel sentimiento de extrañeza. Aquel rostrito no me despertaba un amor instintivo, sino una curiosidad dolorosa. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? Fue entonces cuando el doctor Morales, el anestesiólogo, el mismo hombre de ojos cansados de mi recuerdo, se acercó. Miró a la doctora Ramírez, quien asintió discretamente. Aquel gesto combinado, aquel consentimiento silencioso, me heló la sangre. Sabían algo que estaban esperando el momento adecuado para contarme. Y el momento era ese. Se inclinó, y las palabras que susurró en mi oído no eran solo una revelación. Eran la llave que abría la puerta de mi prisión. La verdad sobre la cirugía, sobre los exámenes falsificados por Rodrigo, sobre el bebé que no era mío. Cuando terminó de hablar, el llanto de la niña al fondo parecía venir de muy, muy lejos. El mundo a mi alrededor se deshizo en fragmentos. La mentira de Rodrigo no era solo una traición, era una arquitectura de crueldad, construida a lo largo de meses, con el único propósito de destruirme. No quería un milagro, quería una trampa. Quería exhibirme como el trofeo de su virilidad y, al mismo tiempo, plantar la semilla de la duda, para después acusarme de adulterio y humillarme públicamente. Quería que todos vieran lo que pasaba con la mujer que osaba engendrar un hijo que, según su lógica distorsionada, no podía ser de él. Me dio un milagro para después apedrearme con él. ¿Y el bebé? El bebé era la pieza final y más impactante del rompecabezas. Un error, un intercambio. Un accidente hospitalario de años atrás que solo ahora salía a la luz. Las palabras del doctor Morales se unieron a las sospechas de la doctora Ramírez, y la verdad se formó, monstruosa e innegable. En aquella camilla, cubierta de sudor y dolor, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu, fue el último grillete que me ataba a una vida de sumisión. El dolor de la traición se transformó en una furia fría y clara. No era una víctima pasiva, era una sobreviviente. Y mi sobrevivencia comenzaba ahora. ¿Qué dijo usted? Mi voz salió trémula, un susurro ronco. El doctor Morales retrocedió un poco, su rostro una máscara de profesionalismo y lástima. Doña Consuelo, sé que es un choque terrible. La doctora Ramírez ya sospechaba de una inconsistencia grave. Cuando usted fue internada, ella pidió una revisión completa de todos sus registros médicos, incluyendo los de su cirugía de histerectomía hace 4 años. Fue ahí donde descubrimos la verdad. La doctora Ramírez se acercó, sus ojos gentiles pero firmes. Doña Consuelo, lo que ocurrió fue una cadena de eventos improbables y trágicos. Su cirugía, de hecho, la hizo incapaz de concebir. Lo que su marido hizo fue manipular los exámenes de sangre para simular las hormonas del embarazo. Tenía un primo que trabajaba en el laboratorio de análisis en Apaseo. Una investigación preliminar ya confirmó el fraude. Él confesó al ser confrontado por teléfono por la administración del hospital hace 1 hora. La confesión. Entonces ya era oficial. La humillación que él había planeado para mí se estaba volviendo en su contra. Pero el bebé, murmuré, mirando el pequeño bulto que una enfermera sostenía ahora al otro lado de la sala. Si no es mío, ¿de quién es? An embryo transfer procedure diagram, gerada com IA Shutterstock. Explorar la doctora Ramírez suspiró profundo. Esta es la parte más compleja. Durante su internación para la histerectomía,
Hubo un incidente en el laboratorio de fertilidad de este hospital, que queda en el mismo piso. Un lote de embriones, que estaba siendo preparado para implantación en una paciente de fertilización in vitro, fue extraviado. Hubo una falla de procedimiento, un error humano que fue silenciado en la época. Nuestra teoría, la única que explica la presencia de un feto en su cuerpo, es que, de alguna forma inconcebible durante un procedimiento en su cavidad pélvica, uno de esos embriones fue accidentalmente introducido. Es un caso sin precedentes, 1 en 1000 millones. Un error médico de proporciones catastróficas que, por una terrible coincidencia, se alineó perfectamente con el plan de su marido. Yo era una incubadora accidental, una víctima de 2 crímenes, la crueldad de mi marido y la negligencia de un hospital. La magnitud de aquello era demasiado para absorber. Mi mente se negaba a procesarlo. «Quiero mis expedientes», dije, y la fuerza en mi voz sorprendió a todos, incluso a mí. «Quiero copias de todo, de la cirugía, de los exámenes falsificados, de todo lo que han descubierto». «Claro, doña Consuelo, es su derecho», dijo la doctora Ramírez, «y quiero ver a mi marido». Hubo un intercambio de miradas entre los médicos. Sofía, que había oído todo en estado de shock, se acercó. «Mamá, tal vez no sea una buena idea. Necesitas descansar». «No, Sofía, necesito hacer esto. Ahora». Lo llamaron. Rodrigo entró en la sala de recuperación a donde me habían llevado. Él no sabía que yo ya lo sabía. Su rostro exhibía una sonrisa triunfante. Me miró a mí, luego a la cuna al lado de mi cama donde la pequeña niña dormía. «¿Y bien? ¿Dónde está mi nuevo hijo?» «Un Montes, fuerte como su padre», dijo, con la voz llena de arrogancia. Lo encaré. «El hombre con quien viví 48 años, el padre de mis hijos, el arquitecto de mi dolor. No hay ningún Montes aquí, Rodrigo», dije, con voz gélida. Frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando, mujer? ¿Estás delirando por el parto?» «Lo sé todo. Sé de los exámenes falsificados. Sé de tu primo en el laboratorio. Sé de tu asqueroso plan para humillarme». La sonrisa desapareció de su rostro. Se puso pálido. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una salida, una negación. «Eso es un absurdo. Las doctoras están mintiendo, llenándote la cabeza de tonterías para encubrir algún error de ellas». «No, Rodrigo. La única mentira aquí eres tú. Tu vida entera es una mentira. No querías un milagro. Querías destruirme, pero fallaste». Sofía y Alejandro, que habían entrado silenciosamente a la sala, estaban parados cerca de la puerta, presenciándolo todo. Rodrigo los miró a ellos, luego a mí, y la desesperación se apoderó de su expresión. Intentó la última arma que le quedaba, la vergüenza. «Te vas a arrepentir de esto, Consuelo. Te vas a convertir en el hazmerreír de Apaseo, la vieja que fue engañada, la que cargó al hijo de otro. Vas a pasar la mayor vergüenza de tu vida». Y fue ahí donde la fuerza que no sabía que tenía estalló. Me incorporé en la cama, apoyándome en los codos, y lo miré directamente a los ojos. «¿Vergüenza, Rodrigo? Vergüenza pasé cada día de los últimos 48 años viviendo contigo. Vergüenza pasé tragando tus traiciones, tus humillaciones, tu desprecio. Vergüenza pasé creyendo que yo no valía nada. Esta no es mi vergüenza, es la tuya. Ahora, lárgate de aquí, quítate de mi vista, y nunca más vuelvas a llamarme tu mujer». Se quedó allí, boquiabierto, por primera vez en la vida sin palabras, sin poder, derrotado no por la fuerza de un hombre, sino por la voz de una mujer a la que pasó la vida entera intentando silenciar. Se dio la vuelta y salió del cuarto, y con él se fue todo el peso que cargué en la espalda por casi medio siglo. Respiré profundo, el aire llenando mis pulmones con una ligereza que nunca había conocido. Era el aire de la libertad. El día siguiente fue el inicio de una nueva y extraña realidad. El hospital se convirtió en el centro de un huracán legal y ético. Abogados, administradores y consejeros entraban y salían de mi habitación. Yo, que apenas sabía firmar mi nombre, me vi en medio de discusiones complejas sobre responsabilidad médica, fraude y derechos de paternidad. Sofía y Alejandro no se apartaban de mi lado, actuando como mis traductores, mis protectores y mis consejeros. La primera y más dolorosa cuestión era la de la niña. El hospital, en pánico con el escándalo inminente, inició una búsqueda frenética en sus archivos de 4 años atrás. Necesitaban encontrar a la familia biológica de la pequeña. Mientras tanto, ella permanecía en el nido del hospital. Pedí verla. Cuando me llevaron al nido, miré a través del vidrio a aquel pequeño ser.
durmiendo pacíficamente, ajeno al caos que su existencia había creado. No era mi hija, pero la cargué por 9 meses. Sentí una ola de compasión y tristeza. Ella también era una víctima en todo aquello. Una vida que comenzó en el lugar equivocado, en el cuerpo equivocado. No sentía el amor posesivo de una madre, sino una responsabilidad profunda, una necesidad de asegurar que encontrara su verdadero hogar. La noticia del escándalo se filtró a la prensa. Al principio eran solo rumores, notas en periódicos locales de Celaya, pero la historia era demasiado extraordinaria para ser contenida. Pronto, reporteros de todo México estaban acampados afuera del hospital. La abuela milagrosa, drama y engaño en Guanajuato, decía un titular. Mi vida privada, mi dolor, se había convertido en un espectáculo público. Me negué a hablar con cualquiera de ellos. Mi energía estaba enfocada en 2 cosas: mi recuperación y la búsqueda de justicia. Contratamos a un abogado recomendado por un colega de Sofía. El doctor Fernando Aguilar era un hombre joven, pero con una mirada inteligente y una calma que inspiraba confianza. Me escuchó pacientemente por horas, tomando notas, haciendo preguntas. Doña Consuelo, dijo al final de nuestra primera conversación, lo que usted tiene aquí son 2 casos. Uno es el proceso penal contra su marido por fraude y violencia psicológica. El otro es un proceso civil de proporciones gigantescas contra el hospital por negligencia médica. Usted tiene derecho a una indemnización que cambiará su vida, pero, lo más importante, usted tiene derecho a ver que se haga justicia. La palabra justicia sonaba extraña en mis oídos. En mi vida, había aprendido a esperar resignación, no justicia, pero ahora la quería, la exigía. Mientras tanto, en Apaseo el Grande, la historia explotó. Lo que antes eran cuchicheos se volvieron conversaciones abiertas. La vergüenza que Rodrigo intentó imponerme recayó enteramente sobre él. Se encerró en casa, negándose a salir. El hombre de verdad se convirtió en el viejo engañador, el monstruo. Las personas que antes lo reverenciaban, ahora lo despreciaban. Mateo, mi hijo del medio, que vivía en el pueblo, me llamó con voz llena de dolor y vergüenza. Mamá, no sé qué decir. Ni siquiera puedo mirarlo a la cara. Lo que hizo es imperdonable. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien, hijo mío. Y necesito que tú estés bien también. Esto no es culpa tuya. La lealtad de mis hijos era mi puerto seguro. No me veían como una tonta engañada, sino como una mujer traicionada, una sobreviviente. Su amor era la prueba de que, a pesar de todo, no había fallado en la parte más importante de mi vida. Crié hombres y una mujer de bien. Y eso, Rodrigo jamás podría quitármelo. Una semana después del parto, encontraron a la familia. La pareja se llamaba Elena y Javier Morales, sin parentesco con el médico. Vivían en León. Habían pasado por años de tratamientos de fertilidad. El embrión que yo cargué era su última esperanza. Cuando el procedimiento de implantación falló hace 4 años, se les informó que el embrión no era viable. Se dieron por vencidos y siguieron con sus vidas, cargando la cicatriz de la pérdida. El hospital los contactó. Imagino el choque, la incredulidad, una llamada de la nada resucitando un sueño muerto y enterrado. Vinieron a Celaya el mismo día. La doctora Ramírez organizó un encuentro en una sala privada del hospital. Yo estaba nerviosa. ¿Qué les diría? ¿Cómo se mira a los ojos a las personas cuyo hijo cargaste por error? Cuando entraron, vi a una pareja en sus 40, con rostros marcados por la ansiedad y la esperanza. Elena, la mujer, tenía ojos grandes y llenos de lágrimas. Javier, su marido, parecía tenso, pero su mirada hacia su esposa era de puro apoyo. Elena se acercó a mí, vacilante. Doña Consuelo, asentí, y entonces hizo algo que no esperaba. Me abrazó, un abrazo trémulo pero genuino. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por cuidar de ella. Las lágrimas que contuve por días finalmente brotaron. Las 2 lloramos juntas, 2 mujeres unidas por la más extraña de las circunstancias. Hablamos por más de 1 hora. Me contaron su lucha, su dolor. Yo les conté la mía, el engaño, la traición. No había culpa ni acusación en el aire, solo una tristeza compartida y un sentimiento abrumador de que la vida, a veces, escribe las historias más tortuosas. Me preguntaron si quería estar presente cuando vieran a la niña por primera vez. Vacilé, pero acepté. Era el cierre de un ciclo. Fuimos juntos al nido. Una enfermera trajo a la pequeña. Elena la tomó en brazos. El momento en que sus ojos se encontraron con los de la hija fue de una belleza indescriptible.
Fue el reconocimiento, el encaje perfecto de dos piezas que estuvieron separadas por mucho tiempo. Javier lloraba silenciosamente a su lado, con la mano en el hombro de su esposa. Vi aquella escena de lejos, sintiendo una paz melancólica. Aquella niña no era mía, nunca lo fue. Mi papel en aquella historia, por más extraño que fuera, estaba cumplido. Fui el puente que la trajo al mundo, a su verdadera familia, y ahora era hora de alejarme y dejarlos construir su propia historia. Hicimos pruebas de ADN para confirmar la filiación, una formalidad legal. El resultado, obviamente, dio positivo. Los abogados comenzaron a trabajar en la transición, en el acta de nacimiento correcta. El proceso fue complejo, pero movido por un sentido de urgencia y por la voluntad de todos de corregir aquel error monumental. Antes de irse, Elena vino a despedirse de mí. Nunca olvidaremos lo que hizo, incluso sin saberlo. Usted siempre será parte de la historia de nuestra hija. La llamaremos Milagros. Milagros. El nombre era perfecto. Era de hecho un milagro. No el mío, sino el de ellos. Y sonreí, una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo. Mientras la historia de Milagros encontraba su curso de justicia y amor, mi batalla legal apenas comenzaba. Me dieron el alta del hospital, pero no volvía a paseo. No a aquella casa. Fui a Querétaro, al departamento de Sofía. Era un lugar pequeño, pero limpio y lleno de luz. Por primera vez en décadas, tenía una habitación solo para mí, un santuario. El proceso contra el hospital avanzó rápidamente. Ante la evidencia abrumadora y el escándalo mediático, optaron por un acuerdo. La indemnización fue sustancial, lo suficiente para asegurar que nunca más necesitara depender de nadie. Pero lo más importante para mí fue la carta de disculpa formal, reconociendo la negligencia y detallando las nuevas medidas de seguridad que se implementarían para que un error así jamás se repitiera. Acepté el acuerdo. Mi lucha no era por venganza, era por responsabilidad. El proceso contra Rodrigo fue más doloroso. Exigió que reviviera años de abuso emocional, de humillación. Tuve que dar declaraciones, contar a extraños los secretos más íntimos y sombríos de mi matrimonio. Alejandro y Sofía testificaron a mi favor, describiendo el comportamiento controlador y el desprecio de su padre hacia mí. Mateo, dividido entre la lealtad a su madre y el peso del apellido, también testificó. Su voz falló al contar cómo su padre se refería a mí como la seca, la amarga. Fue la confirmación de que el dolor que sentía no era imaginación mía, era real y había sido visto. Rodrigo, confrontado con las evidencias y el testimonio de sus propios hijos, se desmoronó. Su abogado intentó argumentar que era un hombre anciano, confundido, que actuó por amor y por una fe distorsionada, pero nadie lo creyó. El fraude de los exámenes, el plan para humillarme, todo salió a la luz, no fue a prisión. Dada su edad y el hecho de no tener antecedentes, fue condenado a prestar servicios comunitarios y a una orden de restricción que le impedía acercarse a mí. Además, en el proceso de divorcio, perdió derecho a casi todo. La casa en Apaseo y una parte significativa de las tierras pasaron a mi nombre, como reparación por los años de trabajo no remunerado y abuso. El día que el juez golpeó el mazo y declaró nuestro matrimonio oficialmente disuelto, no sentí alegría ni tristeza. Sentí nada, un vacío, el fin de una era. Ya no era la señora Montes, era finalmente solo Consuelo Vázquez. La ironía era que Rodrigo, al final, consiguió lo que tanto temía, la humillación pública. Pero no fue por mis manos, fue por las suyas. Se convirtió en una figura patética en Apaseo, un hombre que perdió a su familia, el respeto y la honra. Supe por Mateo que vendió lo que le quedaba de las tierras y se mudó al sur del estado para vivir con un hermano distante. Desapareció de mi vida como el humo. Con el fin de los procesos legales, se presentó un nuevo desafío, la vida. ¿Qué haría ahora? Tenía 67 años, dinero en el banco por primera vez en la vida y una libertad que me asustaba tanto como me animaba. Sofía y Alejandro querían que me quedara con ellos, en Querétaro o en San Miguel de Allende. La idea era tentadora, una vida nueva, en una ciudad, lejos de los recuerdos y los fantasmas de Apaseo, pero algo me llamaba de vuelta, la tierra roja, el olor del maíz, el sonido de las campanas de la iglesia de San Francisco. Aquella era mi tierra. Pasé toda la vida sintiéndome una prisionera en aquel lugar, pero ahora me daba cuenta de que la prisión no era el lugar, era el matrimonio. Quería volver, no como la esposa de Rodrigo,
sino como doña Consuelo, la dueña de su propia casa, de su propio destino. Tomé la decisión. Usé parte del dinero de la indemnización para reformar la casa. Pinté las paredes de un amarillo claro, el color del sol. Cambié los muebles viejos y oscuros por otros más ligeros. Tiré la cama matrimonial donde dormí noches de angustia y compré una cama individual, cómoda, solo para mí. Su habitación se convirtió en mi taller de costura y bordado. El patio, antes un lugar de trabajo, se llenó de flores que yo misma planté, bugambilias, rosas, dalias. La casa dejó de ser un escenario de opresión para convertirse en mi refugio. Al principio fue extraño caminar por las calles de a paseo. La gente me miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad, otros con un nuevo respeto. Esperanza, mi amiga, fue la primera en recibirme con los brazos abiertos. «Regresaste, Chelo, y regresaste otra», dijo, abrazándome con fuerza. «Ya no eres la sombra de nadie, ahora tú eres el sol». Poco a poco, la gente se acostumbró a la nueva Consuelo, la mujer que iba al mercado sola, que conducía el auto viejo que compré, que daba su opinión en las reuniones de la comunidad de la iglesia. Ya no me definía un hombre, me definía yo misma. Empecé un pequeño negocio. Con ayuda de Alejandro, que sabía de diseño y ventas, empecé a vender mis bordados y la ropa que cosía a una tienda de artesanías en San Miguel de Allende. El trabajo, que antes era una obligación, se convirtió en una fuente de placer e independencia. Mis manos, antes callosas por el trabajo doméstico forzado, ahora creaban belleza. Mateo se acercó a mí con un cuidado y un cariño que nunca había recibido de él. Era como si, con la salida del padre, finalmente tuviera permiso para ser el hijo amoroso que siempre fue. Venía a visitarme todos los días después del trabajo en el campo, me traía frutas, reparaba la cerca, o simplemente se sentaba conmigo en la entrada en un silencio cómodo mientras veíamos ponerse el sol. Se estaba sanando de la sombra de su padre, igual que yo. Un año después, recibí una carta. El sobre tenía un sello de león. Mi corazón dio un salto. Era de Elena, la madre de Milagros. Dentro había una foto. La niña, ahora una bebé de 1 año, estaba sentada en el césped, sonriendo con los mismos ojitos apretados que vi en la sala de parto. Era hermosa, saludable, feliz. En la carta, Elena me contaba sobre los primeros pasos de Milagros, sus primeras palabras. Decía que era una niña alegre y llena de vida. «Pensamos en ti todos los días, Consuelo», escribió. «Estamos eternamente agradecidas. Nos gustaría mucho que la conocieras cuando te sientas lista». Miré aquella foto por mucho tiempo. La niña que pudo haber sido mi tragedia era, en realidad, la felicidad de otra familia. Y, de forma extraña e indirecta, había sido el catalizador de mi propia liberación. Sin ella, aún estaría en aquella casa, en aquel matrimonio, en aquel silencio. Decidí que algún día iría a visitarlos. No todavía. Aún estaba construyendo mi propia paz, mi propio mundo, pero algún día conocería a la pequeña Milagros. No como una figura materna, sino como una vieja amiga de la familia, una parte distante pero importante de su historia. Los años fueron pasando. La vida en Apaseo se volvió tranquila y llena de pequeños placeres. Las mañanas en mi entrada con una taza de café de olla, las tardes en mi taller de costura, las noches leyendo los libros que Alejandro me traía. Mis hijos y nietos me visitaban con frecuencia. La casa, que antes era silenciosa y triste, ahora estaba llena de risas y conversaciones. Me convertí en una especie de matriarca en el pueblo. Las mujeres más jóvenes venían a pedirme consejo, no sobre cómo ser una buena esposa, sino sobre cómo ser fuerte, cómo tener valor. Yo no predicaba, no daba sermones, simplemente contaba mi historia, y al contarla, la entendía mejor. Veía que cada lágrima, cada humillación, cada año de silencio me había preparado para aquel momento en la sala de parto, el momento en que finalmente encontré mi voz. Descubrí que la libertad no es la ausencia de cicatrices. Las mías están todas aquí, en el cuerpo y en el alma. La libertad es saber que, a pesar de ellas, puedes seguir adelante. Es mirar atrás sin amargura y hacia adelante sin miedo. Es construir un jardín en el lugar donde antes solo había piedras. Cuando cumplí 72 años, decidí que era el momento. Llamé a Elena. Su voz fue cálida y acogedora, como si fuéramos viejas amigas. «Consuelo, qué alegría. Claro que puedes venir. A Milagros le encantará conocerte. Le hablamos mucho de ti. Alejandro me llevó hasta León. La ciudad era grande, ruidosa, muy diferente a mi Apaseo.
La casa de Elena y Javier estaba en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín al frente. Elena abrió la puerta con una sonrisa radiante. Detrás de ella, una niña de 6 años, con cabello oscuro sujeto en 2 trenzas y ojos curiosos, asomaba. Milagros. Ella es Consuelo, la mujer especial de la que siempre te hablamos. La niña se acercó, un poco tímida. Hola, dijo con una vocecita dulce. Me agaché para estar a su altura. Hola, Milagros. Eres aún más bonita que en las fotos. Sonrió, y la timidez se disipó. Pasamos la tarde juntos. Javier llegó del trabajo y se unió a nosotros. Me mostraron la casa, los dibujos de Milagros en el refrigerador, su habitación llena de juguetes. Era un hogar feliz, lleno de amor. Mientras tomábamos una merienda en el jardín, Milagros se sentó a mi lado. Me miraba con esa intensidad que solo tienen los niños. Mi mamá dijo que crecí en tu corazón por un tiempo. Dijo, con la sencillez infantil que lo vuelve todo más profundo. Tragué saliva, emocionada. Sí, querida, creciste. Y fue un honor cargar un tesoro tan precioso. ¿Y por qué me diste a mi mamá? Elena hizo ademán de intervenir, pero la tranquilicé con una mirada. Porque ya eras de ella. Yo fui solo, la casita donde esperaste hasta la hora de encontrarla. Toda semilla necesita un poco de tierra para brotar antes de ser plantada en su jardín definitivo. Yo fui tu tierra por un tiempo, pero dije señalando a Elena y Javier, este es tu jardín. Pareció satisfecha con la respuesta. Apoyó la cabeza en mi regazo y se quedó allí, en silencio, mientras los adultos hablábamos. Aquel gesto sencillo, de confianza y afecto, cerró la última herida que aún existía en mi corazón. No era una madre para ella, ni una abuela. Era algo diferente, algo para lo cual no existe nombre, una parte de su inicio, una testigo de su milagro. Y eso era más que suficiente. Regresé a paseo con una ligereza en el alma que nunca había experimentado. La visita a León había sido el epílogo que mi historia necesitaba. Había visto con mis propios ojos que el bien puede florecer incluso en el suelo más envenenado. La vida continuó en su ritmo sereno. Mis días estaban llenos de cosas simples. El cuidado de mis flores, el hilo y la aguja, las conversaciones con Esperanza, las visitas de mis nietos. Descubrí la alegría de enseñar. Empecé a dar clases de bordado a un grupo de mujeres en la parroquia. Más que enseñar la técnica, me gustaba escuchar sus historias, compartir las mías. Nuestro pequeño grupo se convirtió en un espacio de confianza y solidaridad, una hermandad. Un día, recibí la noticia de que Rodrigo había fallecido. Un ataque cardíaco fulminante. La noticia me la dio Mateo. No sentí tristeza, ni alegría. Sentí una paz definitiva. El último hilo que me conectaba a él, aunque fuera solo por la memoria y el pasado, se había roto. Fui a la misa de 7º día, no por él, sino por mis hijos, para apoyarlos en su luto complejo por un padre al que amaron y temieron. En la iglesia, vi a algunos de los viejos amigos de Rodrigo. Me miraron con un respeto cauteloso. Yo ya no era la esposa traicionada, la víctima. Era doña Consuelo, una mujer que sobrevivió a la tempestad y reconstruyó su casa sobre la roca. La historia de mi embarazo tardío se convirtió en una leyenda en Apaseo el Grande, una historia contada en voz baja, con una mezcla de admiración y asombro. La historia de cómo la mujer más silenciosa del pueblo encontró la voz más fuerte. A veces, cuando cae la noche y el único sonido es el de los grillos en el campo, me siento en mi entrada, en mi mecedora, y pienso en todo. Pienso en la niña Chelo que soñaba con conocer la ciudad grande. Pienso en la joven esposa que aprendió a tragar palabras y lágrimas. Pienso en la madre que encontró su fuerza en el amor por sus hijos. Y pienso en la mujer que, a los 66 años, fue obligada a nacer de nuevo. No me arrepiento de nada. Cada paso, cada dolor me trajo hasta aquí, hasta esta entrada, hasta esta paz. La vida no me dio el camino que soñaba, pero me dio un destino que jamás habría podido imaginar. Un destino de fuerza, de dignidad y de autoconocimiento. Me di cuenta de que la mayor prisión no son las paredes de una casa o las reglas de una sociedad. La mayor prisión es el silencio que uno acepta. El silencio que nos convence de que no tenemos valor, de que no merecemos más. El día que rompí ese silencio fue el día de mi verdadera liberación. Mi historia no es sobre un milagro que no ocurrió, es sobre el milagro que sucede cuando una mujer decide que ya ha sufrido suficiente. El milagro de encontrar la propia voz, aunque sea tarde, aunque sea con la voz ronca por la falta de uso. Hoy, con más de 70 años, mi vida es plena.
no de grandes eventos, sino de pequeñas alegrías, la sonrisa de un nieto, el florecer de una rosa, el olor del pan caliente saliendo del horno, una buena charla con una amiga. Aprendí que la felicidad no es un destino, sino la forma en que caminamos. Sigo recibiendo fotos y noticias de milagros. Está creciendo. Es una niña inteligente y feliz. Sabe su historia, contada de una forma que puede entender. Sabe que vino al mundo de una manera muy especial y que muchas personas la amaron para que pudiera llegar a su hogar. Me convertí en la guardiana de mis propios recuerdos, pero ya no soy una prisionera de ellos. Son parte de quién soy, pero no definen quién soy. Quién soy es esta mujer, sentada en la entrada, mirando ponerse el sol sobre los maizales, agradecida por la jornada, agradecida por el dolor que me enseñó a ser fuerte, por la traición que me enseñó a ser libre, y por el falso milagro que me trajo la verdad más importante de todas, que mi valor nunca estuvo en manos de otra persona, siempre estuvo dentro de mí, esperando pacientemente a que mi propia voz lo llamara. El otro día, Sofía estaba aquí ayudándome a organizar unas cajas viejas. Encontramos una fotografía de mi boda, nosotros dos, jóvenes, mirando a la cámara, Rodrigo con su sonrisa arrogante y yo con una mirada asustada, que en esa época pensaba que era timidez. ¿Quieres que la tire, mamá?, preguntó ella con delicadeza. Tomé la foto, miré a aquella niña de 17 años y sentí una inmensa compasión por ella. No, hija mía, déjala ahí. Es importante recordar no solo en quién nos convertimos, sino también a quién sobrevivimos. Aquella niña en la foto no sabía la fuerza que tenía. No sabía que sobreviviría a décadas de silencio, a una traición cruel, a un parto que cambiaría su vida. No sabía que un día estaría en paz, dueña de sí misma, contando su propia historia. La fuerza no viene de la ausencia de dificultades. La fuerza viene de enfrentarlas, de caer y tener el valor de levantarse, aunque tiemblen las piernas. Mi jornada fue larga y tortuosa, pero cada paso valió la pena. A veces, las mujeres de mi grupo de bordado me preguntan cómo logré perdonar. Pienso un momento antes de responder. No sé si perdoné a Rodrigo. Les digo, el perdón es una palabra complicada. Lo que hice fue algo más importante para mí. Lo liberé de mi vida. Dejé de darle el poder de lastimarme, incluso en el recuerdo. Tomé mi dolor y lo transformé en otra cosa, en fuerza, en flores en mi jardín, en consejos para ustedes. Reciclé mi dolor, y eso, para mí, es más poderoso que el perdón. Creo que la verdadera paz no es olvidar lo que pasó, sino aceptar, integrar y seguir adelante. No a pesar del pasado, sino gracias a él. El pasado me dio la sabiduría y la resiliencia que tengo hoy. Mi relación con mis hijos floreció de una manera que nunca imaginé posible. Libres de la figura opresora de Rodrigo, pudieron conectarse conmigo de forma más honesta y profunda. Sofía es mi gran confidente, mi compañera. Alejandro es mi fuente de alegría y noticias del mundo. Y Mateo, mi hijo callado, es mi pilar de fuerza silenciosa. Me vieron en mi momento más vulnerable y me vieron renacer, y nuestro amor se fortaleció en el fuego. Mis nietos me conocen como la abuela Lela, la abuela que tiene un jardín hermoso, que cuenta las mejores historias y que hace el mejor pastel de 3 leches de la región. No conocen la historia completa, todavía no, pero conocen a la mujer que la historia creó, una mujer fuerte, independiente y llena de amor para dar. Y ese es el legado que realmente importa. Y así, mi historia llega a su fin, o mejor dicho, al presente, porque cada nuevo día es un capítulo más que escribo, una historia que no es de cuentos de hadas, sino de una realidad dura que me obligó a encontrar mi propia magia, la magia de transformar el llanto en canto, la sumisión en libertad. Soy Consuelo Vázquez, y esta es mi verdad. Mi jornada, como han visto, no fue un milagro divino, sino la prueba de que la verdad, por más dolorosa que sea, libera. Es la prueba de que nunca es tarde para reclamar la propia vida. Si esta narrativa, este pedazo de mi alma que compartí con ustedes, de alguna forma tocó su corazón, les pido que dejen un me gusta para que más personas puedan encontrarla. Comenten qué sintieron, qué parte los marcó más. Y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir escuchando voces que, como la mía, se negaron a ser silenciadas para siempre. Cada historia compartida es una luz en la oscuridad. Gracias por escucharme.